El Teatro Principal de Zaragoza acoge del 4 al 7 de febrero la obra Divinas Palabras. Hoy charlamos con los actores y actrices que dan vida a los personajes de la mítica obra de Ramón María del Valle Inclán, una adaptación producida por el Centro Dramático Nacional y por Producciones Faraute. Pues Divinas Palabras es un texto muy grande, muy profundo y cuenta muchísimas cosas. Entre ellas habla de la avaricia y la podredumbre de unas personas que viven en la miseria y que para poder subsistir sacan lo peor de ellos, los peores instintos para conseguir sobrevivir de alguna manera ante la muerte de un ser inocente. Pues la gente que le rodea intenta sacarle todo lo que puede, incluso después de muerto. Eso es una de las cosas que cuenta. Pero cuenta, por ejemplo, ¿qué más cuenta? ¿Qué más cuenta? ¿Qué más cuenta, Simoniña? No, bueno, yo creo que también una de las cosas más importantes es la importancia de la educación y de la cultura. ¿Qué pasa cuando un pueblo, cuando una comunidad, da igual, sea un pueblo, que sea un país, que sea una ciudad, no tiene educación, no tiene cultura y ante lo que puedan contar se lo creen y eso les apodera, ¿no? Hay un poco la irrupción de la Iglesia y de la religión, qué poder tiene ante gente que no tiene una educación, que es lícito ser creyente o no, pero cuando a ti te dicen algo imponiéndotelo está también el miedo que ejerce sobre un pueblo ante la incultura y el no saber. Entonces, la importancia también de la educación en estos tiempos, pues eso, para defenderte y para saber qué es moral y qué no. ¿Qué más cuenta? Bueno, ya lo habéis contado todo, o sea que... Pero, por Esta es la historia de un maricón. ¿El lenguaje de Valle Inclán qué? Bueno, el lenguaje de Valle Inclán es complicado, al principio, muy complicado, la verdad, pero uno se enamora del lenguaje porque es una obra apasionante desde el texto. No te pido correspondencias para mí, te pido que tengas entrañas de padre. ¿Por qué las tengo? Si mi hijo me desaparece o se me muere por tu... No, el Valle Inclán, o sea, la obra de Divinas Palabras está situada en las profundidades de la Galicia de los años 30, ¿no? Una cosa así, los años 30 más o menos. Y, o sea... Años 20, años 30. Sí, años 20, años 30, pues es eso, cuando... Principios del siglo XX, eso es. Eso es. Y eso es justo el momento en el que, bueno, que hay sitios rurales muy pequeños, para aquel entonces ya era complejo, pues en ese momento, y me acuerdo, José Carlos, que en los primeros días de ensayos, algo que trajo que era súper interesante, aparte de un libro de Goya, porque lo hace todo en referencia a las pinturas negras de Goya y son cuadros como muy concretos, nos trajo un libro de los pueblos de la España rural más profunda, sobre todo de cómo a personas con una discapacidad o seres más vulnerables, como los sacaban de feria, como la religión en las procesiones, o sea, cosas terroríficas, pero es de algo muy profundo. O sea, de esa época... Vimos fotografías de la fotógrafa Cristina García Rodero, que ella tiene, no sé si tiene 3, 4 o 5 libros publicados de fotografías de la España profunda, no solamente de Galicia, sino de Andalucía, y nos servía muchísimo a la hora de tener referencias de ambientes y de eso que es el esperpento, ¿no? Sí, yo creo que está basado mucho, como basado mucho en Goya, en las pinturas negras, en el esperpento. Yo creo que muchas de las imágenes que el espectador puede disfrutar desde el patio de butacas son cuadros de Goya. Es decir, tanto pinturas negras como otra época un poquito más, las pinturas de Madrid cuando estaban fuera. El expresionismo, un poco. Expresionismo. Valle lo dice en Luces de Bohemia, que el esperpento lo ha creado Goya y que España es lo de la deformación. Entonces yo creo que además Plaza ha sido muy listo y muy inteligente, es que es un maestro en la vida. Pero él ha sido capaz de, aparte de lo que te da Valle, que ya de por sí el lenguaje y lo que propone es el esperpento, de todo eso plasmarlo en imágenes, en cuadros reales de Goya. Luego también el vestuario y la escenografía es una escenografía muy sencilla, pero que apoya muchísimo eso, y el vestuario que lo ha hecho Pedro Moreno con María Calderón, pues también ayuda muchísimo. Ahora, al principio, por ejemplo, el vestuario, aunque está bien, pues no está usado y tal, y ahora ya tiene la vida, el sabor y es como otra textura, ¿no?
y yo creo que para el público pues es un aliciente más a la hora de poder disfrutar del espectáculo. Sí, bueno, en muchas de las acotaciones, el director muy inteligentemente las ha plasmado en escena y la ha pasado a parte de texto, y le hacemos texto. Y porque es verdad que el mundo de las acotaciones en Valle es fundamental y crea unos espacios y unas atmósferas que es casi imposible de hacer como actor. Y es verdad que ahí el director estuvo muy inteligente de qué frases nos ayudaban como personajes para contar esa historia y esas acotaciones. Y otra creo que la ha hecho la genialidad como del director, de las luces, del vestuario, que nos ayudan a todo ese mundo de las acotaciones. Bueno, tú tienes una acotación maravillosa. Yo tengo una acotación que vamos, que para decirla. No, pero es muy bonito. Al final una acotación es como un aporte, no es que lo tengas que hacer así. Yo creo que Valle al final una acotación, es imposible hacer una acotación de Valle. Pero es verdad que la acotación, tanto a nivel artístico como interpretativo, te ayuda a entender mejor en qué mundo te estás. Yo creo que también Valle ayuda mucho en eso al actor. Muchísimo. Sí. Porque ese tipo de acotaciones ya te dan olores, sabores, cuando hablan del vino, o sea, te crea un mundo actoral que te ayuda muchísimo en la creación a la hora de imaginar y de ponerlo en pie. Por ejemplo, otra propuesta del director, de José Carlos Plaza, ha sido que el elenco, todos los actores, la tramoya, la maquinaria de la escenografía, ¿no? Que es una maquinaria muy sencilla, pero es una maquinaria que se utilizan cuerdas para subir y bajar distintas telas que a su vez ayudan a representar una casa, el campo, a las afueras de una iglesia. Entonces, bueno, y somos nosotros mismos, los actores, los que solemos mover las cuerdas, y muchas veces pues bueno, estamos moviendo la cuerda y enseguida pues pasamos a escena. Entonces, al principio eso pues resultó, bueno, era una dificultad añadida para el trabajo, porque normalmente pues al actor le gusta tener su momentito antes de entrar en escena para poder prepararse y estar listo. ¿Cuántos haces, hijo? ¿Tú cuántos haces? Yo soy de los que menos hago. Yo hago 6. Yo hago menos, pero haciendo muchos personajes. Es verdad que yo sí hago Miguelín y... Hace Miguelín, un cerdo. Mujerucas, un cerdo... Y un aldeano. No, aldeano no, yo soy de los que menos. Pero tú haces 6... Yo hago un aldeano, hago un cerdo, hago una mujeruca... Hago el conde polaco y hago el séptimo mío. Yo solo 5. Y Diana Palazón hace... Diana hace, no sé. Unos cuantos también. Yo cada 10 hace toda la función. Sí. Es verdad que en eso José Carlos igual unió muchos personajes, porque claro, actualmente las compañías ya somos 11. 11 somos 11 actores, sí. No hay... Es una barbaridad. Y eso pues, actualmente es un reto, hacer personajes, porque los tienes que diferenciar, pero luego cuando consigues agarrarlos y empezar a disfrutar es muy agradecido. No te permite parar, entonces y ahora estoy cuando ya no me cambio. Pues sí, pues tenemos casos todos los días. Ahora lo más reciente, pues lo que pasa con las vacunas, pues la gente tiene miedo a morirse, pues me salto la cola, me vacuno en cuanto puedo y me da igual si hay un señor que está antes y necesita vacunarse antes, que yo velo por mí, por mis intereses, por la gente que quiero y bueno... Un sentimiento individualista de poder. Entonces, primero me salvo yo y luego los demás que arren, por ponerte un ejemplo. Si es que de todo, o sea, la propuesta venía antes del confinamiento. No tiene nada que ver, pero te quiero decir que ante esta situación de vida o muerte, nunca mejor dicho, pues bueno, pues eso. Y luego, pues a nivel de administraciones políticas, pues hay quien intenta hacerlo mejor y hay quien intenta, pues, la coyuntura, pues a lo mejor, pues para privatizar y hacer uso de recursos que son públicos y mandarlos a instituciones privadas. No sabemos si ocurre eso o no, pero hay sospechas, entonces, pues bueno. Yo creo que también, bueno, Valle, pero y José Carlos sobre todo, algo que yo tengo grabado como que quería marcar mucho, ¿no?
que aparte que era hacer un homenaje al propio teatro y al propio hecho teatral, porque es que lo vais a ver, el montaje es muy teatral, era la reivindicación también de la necesidad de la educación y de la cultura en una sociedad y qué representa eso en un país. O sea, al final hay algo de la cultura que lo podemos ver como mero entretenimiento, pero también la cultura hace grande a un país y hace que tengamos una propia identidad. Entonces yo creo que eso también fuera parte de la corrupción, el poder, la necesidad del hambre y de la avaricia, porque es que son personajes que son instintivos total. Hoy en día también se puede llevar mucho a, bueno, leyes educativas que se han cargado toda la parte artística, la necesidad de llenar un teatro, la necesidad de poder educar desde ahí, ¿no? Desde no solo la economía, sino la cultura. Por ejemplo, cuanta más educación tengas, cuanta más preparación tengas, cuanto más lleno estés de todas estas cosas, pues sabrás tener una opinión, diferenciar lo que se dice ahora fake news, lo que no son, generarte una opinión propia. Pues entonces, bueno, pues claro, ahora aquí están las fake news. En esa época las fake news era pues el cura del pueblo, la Guardia Civil, esto, es lo mismo, lo que pasa que a lo bestia. Pero viene siendo lo mismo. ¿Qué me ha dicho el cura? ¿Qué tal? ¿Ah, sí? Bueno, no sé yo si eso es verdad. Me lo ha dicho el cura. Ah, como lo dice el cura, pero a lo mejor luego, dentro de 2 años, lo que dijo el cura... Claro. Hemos reducido, yo creo, todos los contactos lo máximo posible. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que en Navidades yo sí me puse malo, caí malo. No pude hacer la función, me tuvieron que sustituir inmediatamente porque yo iba camino de Madrid y es verdad que intentamos hacer una cultura segura, que no estamos haciendo pruebas como para ir a Mallorca, intentamos reducir totalmente los contactos en Madrid. Yo, aparte de la función, a no ser que salga de trabajo, estamos en casa. Sí, tienes una responsabilidad mayor, porque somos 15 bocas para claro, comer. Entonces hay que trabajar, hay que pagar las facturas y claro, si tú de repente pues, te descuidas un poco o lo que sea, pues tu acción afecta directamente a otras personas. Y luego pues en el día a día pues sí, hay que cuidarse más, con las comidas, pues bueno, pues ahora como los restaurantes está cerrado, pues ya no te juntas. Comemos solos nosotros, no tenemos contacto con casi nadie. Luego aquí pues ensayando pues todo con mascarilla, que, bueno, pues es una dificultad añadida porque claro, lo nuestro, la función la hacemos sin mascarilla. Y el público con mascarilla también. Y el público con mascarilla. Bueno, cuando salimos entre cajas tenemos los geles y luego por otra parte, como la gente que viene al teatro, como yo creo que es muy consciente que a la cultura le está afectando muchísimo. Sí. Toda esta pandemia y es de los sectores que más pérdidas está teniendo, pues la gente viene con un espíritu muy a favor, muy agradecido. Sí, siempre tienes miedo de cuál va a ser la respuesta de la gente que puede venir a la función, ¿no? Porque claro, el mensaje que se manda desde fuera, estamos recibiendo mensajes contradictorios, porque por una parte es pues, intentar reducir cualquier cosa que no sea absolutamente indispensable. Y ahí entramos en la duda de si venir al teatro es una cosa indispensable o no. Para mucha gente pues, es una necesidad, porque necesita alimentarse, como decía ella, pues no solamente se alimenta uno de pan y de chorizo y de comer y eso, se alimenta también de otras cosas. Y yo creo que es necesario. Yo creo que después de un año de pandemia, muchísima gente, después de haber estado en casa muchísimo tiempo confinado, pues necesita salir, necesita ver otras cosas, está ávido de otras cosas, y mientras se haga de una manera segura y no se corra ningún peligro, pues yo creo que es de agradecer que la gente venga por parte nuestra, y yo creo que también pues, la gente agradece que tenga esta oportunidad. Sí, yo tengo la sensación siempre con el público que ellos están muy deseosos de cultura y de venir al teatro y tienen muchas ganas, y es verdad que la cultura es totalmente segura. Pues total. No, o sea, hay más riesgo para el actor, que bueno, al final es complejo, pero para el público no hay, o sea, que luego decimos, no me voy a saltar una caña ni mi vermú, que es necesario y se necesita respirar y tal, pero que hay algo que hay que defenderlo y que hay que ponerse, y que realmente hay que pensar que el sector cultural está mal, ha sido siempre un sector vulnerable, ahora ya ni te cuento. Pues, pues imagínate, o sea, yo cuando venía, porque yo estudié el bachillerato aquí y yo venía a ver, o sea, he visto producciones de Faraute en el Principal y yo me imaginaba, digo, ¿cómo será? Imagínate actuar en el Principal.
Y yo me acuerdo de, bueno, mi maestro, que ahora es compañero mío, que hace de mi padre, de venir aquí a ver una obra que él estaba en dirección y enseñármelo y yo decir, bueno, imagínate, es un sueño, o sea, al final si el teatro ya de por sí es tu casa, imagínate en la ciudad donde has nacido y donde aparte de tu vida has estudiado, ¿no? Y pues es un sueño, para cualquier actor creo que estar aquí es un privilegio, pero para un actor que es de aquí, una actriz en mi caso, que es de aquí, además habiendo estudiado en el Pedro de Luna, con el bachillerato de artes escénicas, que es pues un honor, no es... Bueno, no, un honor, y más con Valle Inclán, con José Carlos Plaza, con esta compañía que es lo más maravilloso que te puedas imaginar y con divinas palabras.